Muy bien, estamos en el libro de Ageo, el capítulo 2, y esta tarde vamos a estudiar los versículos 15 al versículo 19. Así que pueden ir buscando en sus Biblias. Ageo capítulo 2, versículos 15 al 19. Y el tema para esta tarde es el juicio de Dios y la gracia divina. El juicio de Dios y la gracia divina. En esta imagen tenemos a la derecha el juicio de Dios y a la izquierda el evangelio que habla de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a dar lectura entonces a Ageo capítulo 2 versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Bueno, ahí tenemos, hermanos, el tema de el juicio de Dios y también la promesa divina. Bueno, como sabemos ya la historia de Ageo, él era un profeta para el pueblo de Judá después del exilio en Babilonia. Habían vuelto con la orden de reconstruir el templo. Construyeron primero el altar para hacer los sacrificios y luego empezaron a construir el templo. Pero vinieron enemigos, los desanimaron y la obra de reconstrucción quedó paralizada por 16 años. Durante ese tiempo, Dios empezó a disciplinar a su pueblo porque Dios quería que terminaran la obra de reconstrucción del templo. Lamentablemente el pueblo no escuchó, el pueblo no prestó atención a la palabra de Dios. Y al final lo que Dios hizo fue levantar un profeta. Y el profeta Ageo empezó a predicar y gracias a su ministerio, el pueblo se animó a retomar el desafío de construir el templo. Ahora, en el capítulo 1, leemos que en el día 24 del mes sexto, el versículo 15 del capítulo 1, el 24 del mes sexto, el pueblo retomó por fin la obra de reconstrucción. Me imagino que para Ageo fue una gran alegría ver cómo estaban ahora obedeciendo a Dios. En el capítulo 2, ahora Dios promete dar una mayor gloria al templo para animar al pueblo de Dios. Pero luego empezamos a notar la semana pasada esta sección a partir del versículo 10 del capítulo 2. Una vez más, es el día 24. Ya no del mes sexto, sino del mes noveno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 meses. Al parecer, por 3 meses, el pueblo había empezado la tarea organizándose, recogiendo materiales, y ahora estaban listos para realmente empezar en serio la obra de reconstrucción. Pero Dios tiene una palabra más que hablarles. Y vimos la semana pasada que la palabra de Dios en versículos 10 al versículo 15 tenía que ver con el contraste
entre el pecado y la santidad. Vimos la semana pasada, la santidad no se puede contagiar, pero el pecado sí, la impureza sí se puede contagiar. Y en esa manera Dios estaba diciendo al pueblo, tengan mucho cuidado con el pecado. El pecado puede afectar todo lo que van a hacer. El pueblo estaba por empezar la reconstrucción, como leemos en el versículo 15, dice, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra, antes. Dios está diciendo, asegúrense que están viviendo en santidad, porque el pecado es demasiado contagioso y va a afectar negativamente la obra de reconstrucción. Así que habiendo hablado eso, ahora tenemos la segunda parte de la misma palabra profética. Sigue siendo el día 24. El profeta continúa hablando del versículo 16 al versículo 19. Y lo primero que vamos a notar esta tarde es el énfasis, una vez más en versículo 15, meditad en vuestro corazón. Hermanos, una de las cosas tan importantes en la vida cristiana es la reflexión espiritual. Uno podría pensar que durante esta pandemia todos hemos tenido bastante tiempo para reflexión espiritual. Y me imagino que en una manera u otra Dios ha hablado a muchos de nosotros. Pero ya tenemos más de un año en esta pandemia. Hemos vuelto casi a una vida normal. Y el peligro es que podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas y no hay tiempo para la reflexión espiritual. Y hermanos, si lo podemos aplicar a nuestra congregación, este pasaje de Ageo. Yo sé que en Ageo el tema es la reconstrucción del templo. ¿Cuál es nuestra condición como iglesia? Estamos pronto por retomar los cultos en el templo, los cultos presenciales. Va a marcar una nueva etapa en la vida de la iglesia, la etapa post pandemia. Pero hermanos, qué interesante sería antes de lanzarnos a los cultos presenciales, que tomemos un tiempo para meditar en nuestros corazones. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos en condiciones para volver otra vez a los cultos presenciales? ¿Dios nos va a bendecir? Bueno, depende de cómo está nuestra vida personal. Porque esta es la lección que hay que tomar. Si nuestras vidas personales no están en buenas condiciones, va a ser muy difícil hacer el trabajo en la iglesia. Tenemos que meditar sobre nuestros corazones. Lo primero que Dios hace en los versículos 16 y 17 es hace recordar al pueblo el juicio de Dios. Les hace recordar. Miren versículo 16. Ageo 2, versículo 16 dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de trigo, se sobreentiende, venían al montón de 20 efas y había solo 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros de vino, jugo de uva, pero había solo 20. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está haciendo recordar la manera que él había juzgado la producción agrícola. Hemos estudiado esto en capítulo 1. Dios había juzgado la producción agrícola. Aquí pueden ver en la imagen, a la izquierda tenemos un tremendo montón de trigo, ¿no es cierto? Trigo, algún grano.
pero a la derecha pueden ver el montón es mucho más pequeño. Y esto es lo que Dios estaba diciendo. Ustedes esperaban o habían tenido una cosecha bastante grande. Había este montón de 20 efas. Algunos preguntarán, pastor, ¿cuánto es un efa? La verdad es que no importa cuánto es un efa. Por esta razón, la palabra efa no está en el texto bíblico, no está en hebreo. En el texto original dice simplemente, habían 20. Venían al montón de 20 y había 10. Es decir, la medida no está especificada en el texto original en hebreo. La Reina Valera pone la palabra efa porque era una medida que usaban en ese tiempo para el trigo, el grano. Pero el mensaje es claro, ¿no es cierto? No necesitamos saber qué cantidad había. Lo que Dios estaba diciendo es que por su pecado y la disciplina en sus vidas, lo que habían cosechado terminaba siendo la mitad. La mitad. Ahora, no sabemos por qué. Podría ser que había un problema en el trigo que hacía que la mitad de la cosecha se echaba a perder. El texto no explica el por qué, simplemente da el resultado. Habían cosechado 20, pero cuando llegaban para comer había solo 10. La mitad, ¿no es cierto? ¿Se imaginan que de golpe se nos recortara nuestro sueldo la mitad? Que en vez de ganar que 1,000 soles, ganamos 500 soles. ¿Podríamos vivir con la mitad? Qué difícil, ¿no es cierto? Dios estaba disciplinando a su pueblo porque no estaban haciendo la obra de reconstrucción. Ahora, lo mismo pasaba con la cosecha de las uvas en la vid. De repente la vid estaba cargada de racimos de uva, como esta imagen. Pero como dice el texto, venían al lagar quizá con la expectativa de sacar 50 cántaros de uva, pero cuando empezaban a exprimir la uva, algo no estaba bien con la uva, y en vez de sacar 50 cántaros, sacaban 20, menos de la mitad. Y lo he puesto aquí como una jarra a la derecha. Bastante uva, poco vino. Una vez más, el juicio de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Y lo que Dios está diciendo es, piensen, mediten sobre qué está pasando en su vida. ¿Por qué no hay la bendición de Dios? Ustedes son el pueblo de Dios. Yo les había prometido bendecirles y no hay la bendición. Y si no hay la bendición, es porque yo les estoy disciplinando. Y si les estoy disciplinando, debe ser porque hay algún pecado. Piensen, mediten. Ahora, permíteme recalcar, especialmente ahora en tiempo de pandemia, no siempre la escasez se debe al pecado, no siempre. A veces sí. Y tenemos que meditar sobre nuestros corazones para poder encontrar una respuesta de parte de Dios. Pero si avanzamos al versículo 17, vamos a notar que problemas en la cosecha no era la única necesidad. Dios estaba manifestando su juicio también a través de problemas climatológicos. Versículo 17, problemas climatológicos. ¿Qué dice versículo 17? Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes para ayudarnos a entender quizá algo de lo que Dios estaba haciendo
y la experiencia del pueblo de Judá. Pueden ver la imagen a la izquierda, la parte inferior. Hay una tremenda tormenta de arena. En parte del norte de África se llama el Harmatán. El Harmatán es un viento, es un fenómeno climatológico donde de repente un aire caliente viene del desierto trayendo arena y produce un ambiente sofocante. Les comparto, una vez yo viví esto personalmente. Cuando estaba en el seminario, yo fui a Marruecos para ver algo de la obra misionera en un país árabe. Y me acuerdo un día salí de la librería donde estaba trabajando apoyando al misionero, y la primera vez en mi vida que experimenté esto, abrí la puerta de la librería para ir a la calle para tomar el bus y era como entrar a un horno. Nunca había sentido algo así. Era sofocante y me sorprendió. Y tuve que hacer un gran esfuerzo para soportar una temperatura elevadísima. Algo en el ambiente era extraño. Yo me di cuenta, algo estaba pasando. Claro, la gente se desenvolvía normalmente, estaban acostumbrados a eso, pero cuando yo llegué a la casa le pregunté al misionero, oye, ¿qué está pasando? Y él me dijo, es un harmatán. Es un viento solano del desierto, trayendo temperaturas de 40 grados para arriba. En Inglaterra nunca hay una temperatura así. Para mí fue chocante. Y hermanos, ¿se imaginan lo que pasaría con la agricultura cuando Dios envía un tremendo viento caliente que sopla semana tras semana y genera una tremenda aridez? Esto que estaba pasando. Dios los había herido. Noten esa palabra, los herí con este viento solano caliente del desierto. Pero ¿qué más? Otro efecto climatológico, la Reina Valera dice, con tizoncillo. La verdad es que no tuve tiempo para ver qué es lo que esa palabra significa en español. Pero en otra versión de la Biblia se traduce mojo, moho. Y pueden ver aquí la imagen de la naranja. Hay una naranja hermosa, ¿no es cierto? Y a la derecha hay una naranja con moho. ¿A qué se debe el moho? A veces se debe simplemente a que la fruta está demasiado madura. Pero en muchos casos el moho se debe o a algún hongo o a demasiada humedad. Y de repente es lo que estaba pasando. Como contraste del viento solano, a veces Dios enviaba demasiada lluvia y todo estaba húmedo. Y de repente la cosecha que tenían guardada en la casa, por tanta humedad, se vio afectada por el moho y la gente ya no podía comer ese producto. Así que era una cosa sobre otra cosa. La disciplina de Dios. ¿Y cuál fue el tercer factor climatológico? Dice versículo 17, y también os herí con granizo. Pueden ver la imagen a la izquierda superior. Ahora, el granizo, ¿cuál es el problema para la agricultura? En primer lugar, el granizo por la baja temperatura puede quemar la planta. La quema. La puede aplastar también. Si cae demasiado granizo, puede matar las plantas que están recién apareciendo. De repente, una chacra puede soportar una granizada, pero que vengan 2 o 3 seguidas. Uno se imagina el chacarero saliendo a ver su chacra después de una granizada y se da cuenta,
ya no habrá cosecha este año. Y yo no sé lo que un agricultor siente, pero debe ser algo terrible. Luchando primero con vientos calientes del desierto. En otro momento luchando con demasiada lluvia. Y ahora viene granizo que mata las plantas. Y el pobre campesino mira a su esposa, mira a los hijos y se pregunta, ¿qué vamos a comer este año? Ahora, no es que Dios sea malo. Es que Dios les había dado tiempo para evaluar sus vidas. Era un acto de amor de parte de Dios. Hermanos, siempre, escuchen bien, siempre que Dios envía disciplina, es porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Lo que Dios realmente quiere hacer es bendecirnos. Pero el pecado nos está robando la bendición de Dios. Y lo que Dios hace es, aplica una disciplina para hacernos reaccionar, para volver a la obediencia, para que la bendición de Dios venga. Pero a corto plazo, inicialmente, viene esta disciplina de parte de Dios. Así que, en primer lugar, dice el Señor a través de Ageo, yo les he disciplinado con problemas en la vida agrícola. Y vinculado con eso, en segundo lugar, los he castigado y disciplinado con estos elementos climatológicos. Ahora nos piensen, pregúntense, cualquier creyente sensato, frente a la disciplina de Dios, ¿qué va a hacer? Si es sensato, ¿qué va a hacer? Se va a arrepentir, ¿no es cierto? Se va a arrepentir. ¿Se acuerdan del profeta Jonás que estudiamos hace un tiempo? Él trató de huir de Dios. Vino la disciplina. ¿Y qué hizo Jonás? Se arrepintió. Se arrepintió. Porque era sensato. Pero miren lo que leemos aquí en versículo 17. Qué triste el versículo 17. Dios los había disciplinado, pero la palabra de Dios dice, mas no os convertisteis a mí. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Que frente a tanto sufrimiento por la disciplina de Dios, el pueblo no se había convertido. ¿Por qué no? Por la dureza de su corazón. Aquí la imagen puede ver un corazón hecho de piedra, ¿no es cierto? Así estaba el corazón de los judíos. Dios les estaba hablando a través de la disciplina, pero sus corazones estaban tan endurecidos que ni el sufrimiento les hizo reaccionar. No se convirtieron a mí. Bueno, la Reina Valera ha puesto la palabra convertir. Una vez más, el texto original es un poco extraña la construcción. No aparece el verbo convertirse, pero lo han tomado del libro de Amós, el capítulo 4 y el versículo 9, donde está expresada esa palabra. Indudablemente es lo que Dios estaba diciendo. La pregunta, hermanos, esta tarde es, ¿seremos un poco así nosotros? ¿Será que nuestro corazón también es un poco duro? Y aunque Dios nos viene hablando y disciplinando, no queremos escuchar. Pensamos que estamos bien. No queremos reconocer el pecado. Y nos ponemos duros, insensibles. Y lo único que nos quedaría sería más y más disciplina, más y más sufrimiento. Ahora, el pueblo de Judá venía sufriendo esto
como leemos en capítulo 1, versículo 5, lo venían sufriendo por algunos años ya. Y no se habían convertido. Y si Dios los hubiera dejado así nomás, habrían sido totalmente destruidos. Pero Dios en su amor levantó al profeta Ageo. Y fueron las palabras de Ageo que ablandaron este corazón endurecido. En realidad fue el Espíritu de Dios que tocó el corazón del pueblo endurecido. Y qué lindo que leemos en capítulo 1, versículo 12. Miren capítulo 1 de Ageo, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. Qué interesante, ¿no? Lo que la disciplina no logró hacer, la palabra profética sí lo hizo. O mejor dicho, acompañando la palabra profética, vino la obra del Espíritu Santo, que ablandó el corazón de los oyentes para escuchar la palabra de Dios y responder en una forma apropiada. Y hermanos, por eso es tan importante orar por la predicación de la palabra. Cada vez que predicamos, domingos en la mañana, domingos en la noche, cada clase de la academia, para adultos, para jóvenes, para niños, lo que fuera. Lo que Dios hace es acompaña el estudio de la palabra con el Espíritu obrando en corazones, ablandándolos, haciéndonos sensibles a la voz de Dios. Y hermanos, qué hermoso es cuando una persona después de tantos meses o años de haber tenido un corazón endurecido, de repente siente el Espíritu de Dios ablandando su corazón, preparándolo para convertirse al Señor y volver a Él como un hijo pródigo, arrepentido, anhelando estar en comunión otra vez con su Padre Celestial. Si esta tarde algunos de ustedes están experimentando eso, den gracias a Dios. Denle a Dios muchas gracias, porque es una muestra de su amor para con nosotros, cuando ablanda nuestros corazones. Porque hermanos, cuando Dios ablanda nuestros corazones, ya no tiene que disciplinarnos más. El corazón ya está listo para recibir la palabra, para llevar buenos frutos. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y ablanda un corazón terco, desobediente, endurecido. Y se pone tierno en nuestros corazones. Estamos ahora listos para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos manda. Este es el camino a la bendición y el camino a la vida eterna. Así que en primer lugar, este pasaje empieza con el recuerdo del juicio de Dios. Y en segundo lugar, pasa a la promesa de la gracia divina. Versículos 18 al 19. Leamos otra vez, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día en adelante os bendeciré. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 18 recalca meditar.
Esta es la palabra clave, la palabra lema de este libro de Ageo. Nunca se olviden, hermanos. Ageo, meditad. Esta es la palabra clave. Meditad en vuestro corazón. Y le dice, a partir de este día, el día que les estoy hablando, dice Dios, les estoy hablando un 24 del mes noveno. A partir de este día, mediten. A partir de este día que están echando el cimiento. Ahora, hay que recordar aquí, o reconocer más bien, hay un pequeño problema, porque si volvemos al libro de Esdras, si miramos en Esdras el capítulo 3, vamos a encontrar que el pueblo ya había estado, había echado ya los cimientos. Miren lo que leemos en Esdras, el capítulo 3. Vamos a encontrar el pasaje para que lo puedan marcar en sus Biblias. Esdras capítulo 3 y el versículo 9 y 10. ¿Qué leemos aquí? Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y noten el versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Esto es, estamos hablando de 16 años antes de Ageo, cuando recién habían vuelto de Jerusalén. Después de reconstruir el altar, empezaron a reconstruir el templo. Y lo primero que hicieron, obviamente, fue colocar los cimientos. Sin embargo, aquí en Ageo 2, el versículo 18, habla una vez más de el día que se echó el cimiento del templo. Comentaristas tienen diferentes interpretaciones de este pasaje, pero para mí lo más claro y sencillo sería lo siguiente. 16 años antes habían empezado la obra. Colocaron los cimientos y luego se paralizó la obra. Imagínense, 16 años. ¿Qué habrá pasado con esos cimientos en 16 años? Toda clase de cosas, ¿no es cierto? De repente alguien vino y agarró esas piedras para usar en su casa. O de repente todo se cubrió de tanta tierra, tanta arena por 16 años que ya ni se podían ver los cimientos. Y como consecuencia, cuando empezaron a hacer la obra otra vez, tuvieron que remover todos los escombros y parece que fue necesario colocar otra vez los cimientos. Bueno, 16 años es mucho tiempo. Me hace pensar de creyentes que podrían pasar 16 años alejados de Dios. 16 años sin asistir a los cultos, sin leer la Biblia, sin orar. 16 años, ¿se imaginan? Y cuando retoman otra vez la vida cristiana y de repente vuelven a la iglesia donde estaban antes, ¿qué encuentran? Aquellos hermanos que estaban a su nivel 16 años antes, ahora son líderes, están a cargo de células, están enseñando en la academia y ellos han quedado atrás. Y he escuchado personas decirme, pastor, aunque soy creyente y he sido creyente por años, he pasado tanto tiempo alejado de Dios que siento que necesito empezar de nuevo. Y hay hermanos
que aún empiezan a estudiar otra vez verdades básicas. Están colocando los cimientos otra vez de su vida espiritual, porque por 16 años, entre comillas, se alejaron del Señor. Bueno, esta es la realidad aquí. ¿Y qué es lo que Dios dice a esas personas? El mensaje es meditad, meditad, meditad. Bueno, ¿qué es lo que había que meditar? Lo que había que meditar está en versículo 19. Miren ustedes el versículo 19. Porque lo primero que Dios dice a través de Ageo es: enfrenten la realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? Ahora que están empezando a colocar los cimientos otra vez del templo. Bueno, versículo 19, una pregunta. ¿No está aún la simiente en el granero? Algunas versiones lo ponen no como una pregunta, sino una afirmación. No hay simiente en el granero. Ahora, aquí no está muy claro cómo debemos entender lo que Dios está diciendo a través del profeta. Algunas versiones, como Dios habla hoy, toman la palabra simiente, que es en la Reina Valera, y la traducen como grano. Y la versión Dios habla hoy dice: no faltará el grano en el granero. Parece una promesa. Pero no me parece que es una buena interpretación de este pasaje. Porque al comienzo no es una promesa, es una pregunta, enfrentando la realidad, llamándoles a vivir una vida de fe. Porque la verdad es que la palabra en hebreo para simiente es la palabra semilla. Así que traduzcamos en esa manera. ¿No está todavía la semilla en el granero? ¿Pero qué significa eso? Significa lo siguiente. Estamos en el mes noveno, ¿no es cierto? El mes noveno, 24 del mes noveno. Era más o menos el mes de noviembre o diciembre. En ese tiempo, el mes de noviembre, diciembre, era cuando los campesinos decidían sembrar. Y lo que hay que entender aquí es que el campesino o los campesinos en Judá enfrentaban un tremendo dilema. ¿Cuál era el dilema? Que tenían todavía un poco de trigo en el granero, un poco de trigo. Y era el tiempo para sembrar. Y la pregunta que se hacían era lo siguiente: ¿voy a tomar lo poco que me queda para sembrar? Porque el año pasado la siembra fracasó. Y si fracasa otra vez, ahí sí nos morimos totalmente de hambre. Y había la tentación de no sembrar, porque necesitaban ese grano para vivir. Y si sembraban esa semilla, quedaban con menos alimento, y peor todavía, si la semilla no germinaba o había demasiado viento solano, demasiada lluvia o lo que sea, y no producía fruto, pensaron: mejor lo guardamos para comer como alimento. Había este dilema. Y Dios quiere animarles a sembrar. La semilla estaba todavía en el granero. Hay que sacarlo, está diciendo Dios. Hay que sacar esa semilla y plantarlo. Porque viene la bendición. Viene la bendición. Hasta el momento no han tenido bendición, dice Dios. Hasta el momento ha sido mucho sufrimiento. Pero la cosa va a cambiar. Confíen en mí, dice Dios.
planten ese trigo. La segunda cosa que Dios dice es: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Obviamente no había florecido, era noviembre. Noviembre es el invierno, es el comienzo del invierno en el hemisferio norte. Espero que entiendan que el planeta Tierra tiene dos hemisferios. La parte del norte, donde está Europa y Estados Unidos, y el hemisferio del sur, donde está África y América del Sur. Y estos dos hemisferios tienen dos temporadas diferentes. Aquí, hermanos, en Perú, ahora estamos en junio. Si miramos el clima afuera, ya está húmedo, nublado, hace un poco de frío. ¿Por qué? Porque en junio, en nuestro hemisferio del sur, es el comienzo del invierno. Pero si estamos en el norte, el hemisferio norte, junio es el comienzo del verano. Las temporadas están al revés, ¿no es cierto? Así que diciembre, noviembre, diciembre, que para nosotros es el verano, para los judíos era invierno. Así que obviamente no había nada de fruto. Los árboles estaban casi sin hojas. Y lo que Dios está diciendo es: va a llegar la bendición. Aprendan a confiar en mí. La realidad es que vienen por meses y años sufriendo disciplina. Por eso tienen poco de comer, han sufrido tremendamente. Pero ustedes están volviendo a reconstruir el templo. Están colocando otra vez los cimientos y va a venir la bendición. Va a venir la bendición. Y es lo que termina el verso 19, ¿no es cierto? El versículo 19 termina diciendo: mas desde este día os bendeciré. Y podemos ver, hermanos, en esta imagen toda la fruta que Dios volvió a dar al pueblo de Israel. Las vides se llenaron de uvas para la siguiente cosecha. La higuera cargada de higos. El granado con bastante de esa fruta roja exquisita. Y también los olivos cargados de aceitunas. ¿Por qué? Porque el pueblo había vuelto a la obediencia. Estaban escuchando la palabra de Dios. Y Dios hace esta promesa categóricamente: a partir de este día que me están obedeciendo, a partir de este día yo les voy a bendecir. Aunque no tengan mucho todavía, confíen en mí, dependan de mí. Va a volver toda la bendición que ustedes perdieron antes. Quizá esta tarde es una palabra de aliento para nosotros. Porque la verdad es que Dios quiere bendecirnos. ¿Se acuerdan el pacto que Dios hizo con Israel cuando salieron de Egipto? Parte de la ley de Moisés, el pacto, el acuerdo. En Deuteronomio 28 tenemos una tremenda lista de bendiciones de parte de Dios. Deuteronomio 28, versículos 3 al 12. Bendeciré, 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 bendeciré. Porque, hermanos, así es nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial es un Dios de bendición. Él nos ama. Él quiere ver a sus hijos alegres, felices. Yo sé lo que mis hijos sienten
cuando llegue la bendición de Dios. Digamos, nos compramos un pollito a la brasa y nos sentamos a la mesa a comer. ¡Qué alegría con los hijos! Y un padre se alegra. Un padre se alegra de ver a los hijos alegres con la bendición de Dios. ¿Y acaso Dios no es así con nosotros? ¿Cómo le encanta a Dios ver a sus hijos alegres, gozando las bendiciones? Pero tenemos que vivir una vida de obediencia. Y si no estamos obedeciendo, no habrá la bendición. No porque Dios sea malo. Yo soy el problema. Yo estoy desobedeciendo y estoy alejado del Señor. Repito, en un tiempo de pandemia, cuando ya no hay trabajo, etcétera, podría ser que la escasez se deba no a algún pecado personal, sino es parte de las pruebas de Dios viviendo en esta tierra. Pero nuestros corazones siempre alertas a la voz del Espíritu Santo, indicándonos si hay algún elemento de desobediencia en nuestras vidas que está quitando la bendición del Señor. ¿Cómo terminamos, hermanos, esta tarde? Terminamos recalcando la necesidad de meditar bien en nuestros caminos. Tenemos que hacer memoria de mi vida espiritual. Tengo que recordar mis años pasados. ¿Había más bendición? ¿Había un mayor sentir de la presencia de Dios? ¿Había más alegría y gozo espiritual en años pasados? Si he perdido eso, la pregunta es ¿por qué? Hay que meditar en nuestros caminos. Y si antes hubo bastante bendición material y hoy ya no hay bendición material, bueno, podría ser la pandemia o podría ser un virus llamado el pecado en nuestros corazones. No el COVID, un virus espiritual que antes de la pandemia ya nos venía quitando la bendición de Dios. Cualquiera que sea, hermanos, tomemos este mensaje de Ageo, apliquemos a nuestras vidas personales. Meditad bien sobre vuestros caminos y tomemos esta promesa. Si hacemos caso a la voz de Dios y volvemos a una vida de obediencia, Dios promete, a partir de este día, yo les bendeciré. Hermanos, este pasaje para mí es muy significativo. ¿Saben por qué? Mi madre, hace muchos años, fue al Uruguay para ser misionera. Y nos contaba su testimonio, que el día antes, por el año 1951, el día antes de subir el barco que la iba a llevar de Inglaterra lejos al Uruguay, mamá sintió mucha preocupación. Tenía 21 años, una jovencita, 21 años, y ya estaba yendo al campo misionero. Y no conocía a nadie en Uruguay. Eran 3 semanas el viaje en barco. Y esta preocupación muy humana embargó el corazón de mamá. Y esa noche le dijo al Señor, Señor, yo necesito que tú me hables. Necesito que tú confirmes el llamado. Y abrió su Biblia y se dio cuenta que esa noche, en sus lecturas diarias, le tocaba leer Ageo, el capítulo 2. Y leyó este versículo 19. Leyó las palabras, a partir de este día yo te bendeciré. Y para mamá,
fue una tremenda palabra de Dios. Y el día siguiente, mamá subió al barco y zarpó para Uruguay. Y pasó 18 años. En Uruguay se casó con mi padre y fundaron varias iglesias que hasta el día de hoy florecientes en ese país. Dios cumple su palabra. Cuando somos obedientes a su llamado, Él promete bendecirnos. Y que eso sea cierto para nuestras vidas también, hermanos, en este día, aún en medio de la pandemia y la crisis política que estamos viviendo el día de hoy. Bien, hermanos, han escuchado con mucha paciencia. Ahora, tiempo para preguntas, si hay. No sé, Jonathan, ¿has visto si hay preguntas que hermanos han hecho en el chat? No, no he visto ni una pregunta en el chat hasta ahora. Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta verbal? Prenda su micrófono. Si quiere preguntar algo. Si no hay preguntas, voy a tomar lo que todo estaba claro y que lo vamos a poder aplicar a nuestras vidas personales. Ok, parece que no hay preguntas, así que clientes o hermanos satisfechos, que está muy bien, ¿ok? Es un mensaje para escuchar y para aplicar a nuestras vidas personales, ¿ok? Muy bien, vamos a terminar orando para tener tiempo para prepararnos para el culto. Voy a pedirle a hermana Monique, por favor, Monique Gutiérrez, si podías guiarnos en oración, pedir que Dios aplique su palabra en nuestros corazones, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Y, Señor, tenemos que hacer memoria de nuestra vida, de años pasados, Señor. Evaluarnos constantemente, Señor. Para ello es la vida cristiana, Señor, para estar delante de ti. Acepto, Señor, para recibir tus bendiciones y alegra tu corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, por usar a tu siervo, por ayudarnos a apartar este tiempo de estar en su presencia, escuchando tu bendita palabra, Señor. Bendícenos, Señor, bendice a tu siervo, bendice a nuestros pastores, Padre, y ayúdanos, Señor, a encaminarnos en las cosas correctas, Señor. Te adoramos y te bendecimos una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Monique. Hermanos, solo para anunciarles algo, para que no me reclamen después por si acaso, ¿ya? Esta noche en el culto evangelístico voy a predicar un mensaje más pensando en esta coyuntura política. Y vamos a enfocar sobre la experiencia del apóstol Pablo en la tormenta, porque creo que como pueblo de Dios necesitamos escuchar bien la palabra de Dios para animarnos en este momento complicado que nos toca vivir como pueblo. Así que les animo, si normalmente no van al culto en la noche porque han estado en la mañana, de repente les podría interesar estar esta noche porque el tema va a ser reflexionando sobre lo que estamos viviendo en el Perú y quizás lo que Dios quiere decirnos como su pueblo en un tiempo crítico con lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Eso va a ser el culto a las 6, el culto evangelístico, aunque va a ser más apuntando a los creyentes. ¿Ok, hermanos? Solo para avisarles ese detalle.